Buenas noches, doctor Damián Quijano, nuestro facilitador en esta maestría en docencia superior con especialización en entornos virtuales. Me presento, mi nombre es Saray Morales, licenciada en periodismo, egresada de la Facultad de Comunicación Social de la Universidad de Panamá. En esta noche pues voy a dar inicio con mi explicación sobre el módulo diseño de experiencias de entornos virtuales de aprendizaje, pues ese diálogo que realicé con la inteligencia artificial. Por aquí tengo también algunos de los apuntes que realicé al momento pues de dar a conocer mi actividad. Yo creo que todavía sigo siendo de esa vieja escuela, muy millennials yo, que todavía pues anoto para poder desarrollar mi actividad. El propósito de esta actividad, pues, es tener una crítica, tener un debate con la inteligencia artificial y tener una reflexión al final del camino. Voy a leer por cuestión de tiempo algunas de las preguntas que le hice a la inteligencia artificial, en este caso 3 puntualmente, le hice más. Sin embargo, pues vamos a aprovechar el tiempo al máximo dentro de mi explicación. La primera pregunta que le hice a la inteligencia artificial fue si los EVAs son una herramienta pedagógica y un ecosistema cuidadosamente planificado. ¿Qué ocurre cuando surgen errores o cuando el modelo de enseñanza no funciona como se esperaba? Esta fue la primera pregunta que le hice. La segunda pregunta que le hice fue, ¿qué tanta influencia tiene el docente para evitar que el proceso educativo se convierta en un proceso monótono en el que lo veamos nada más como un repositorio de información en lugar de un espacio que promueve un pensamiento crítico? Como señalaba dentro de la lectura y también del podcast de aproximadamente unos 26 minutos que usted nos facilitó, y era el hecho de que muchos docentes crean los EVAs simplemente como murales o como repositorios de información, le damos contenido, pero realmente no sabemos si el estudiante está captando esta información que le damos o si realmente hay un pensamiento crítico o si realmente después de tanta información genera realmente un aprendizaje en el estudiante. Y la tercera pregunta que le hice a la inteligencia artificial fue, ¿cómo se transforma el rol docente cuando actúa como un DJ pedagógico, un curador de contenido y un community manager dentro del proceso de enseñanza en los entornos virtuales de aprendizaje? Esta última llamaba mi atención. Yo decía, community manager, un docente. ¿Por qué llamaba mi atención? Porque dentro de la comunicación social existe un rol del community manager y es una persona que crea una comunidad en línea, y aquí estaríamos creando es una comunidad de aprendizaje, que es lo que debe crear y garantizar el docente. Voy a leerme pues algunas de las respuestas que me dio la inteligencia artificial. En los errores de los EVAs, la inteligencia artificial explicó que aunque los entornos virtuales se diseñan cuidadosamente, siempre pueden surgir errores, actividades que no generan la participación de contenido, como bien lo señalaba. Simple y sencillamente damos enlaces que pues no generan ningún tipo de información, que no son atractivos para el estudiante, que simple y sencillamente no llaman la atención, no generan ningún tipo de debate dentro del aula virtual. Por esa razón, pues se sugiere que se tiene que estar evaluando constantemente. La IA decía que no son modelos rígidos, sino que tienen que estarse constantemente retroalimentando, permitiendo también ajustes para que pues se den los resultados en el proceso de enseñanza-aprendizaje, algo que me pareció pues totalmente de acuerdo dentro de la respuesta que da la IA. En la segunda pregunta, en cuanto a la influencia del docente dentro del aula para promover ese proceso de enseñanza-aprendizaje y también del pensamiento crítico, la IA señalaba que este rol es clave para evitar que el EVA sea un simple repositorio de información. Cuando el docente diseña actividades interactivas, debates, proyectos colaborativos, foros de discusión en entornos virtuales, se convierte en un espacio dinámico que promueve el pensamiento crítico y la participación activa. Sin embargo, dentro de la lectura yo me quedaba con una reflexión, y era el punto de leer sobre trabajo en equipo no crea trabajo en equipo. Es decir, que aunque el docente diga, vamos a trabajar en equipo, si yo como docente no lo promuevo, realmente no voy a estar creando un espacio dinámico e interactivo entre mis estudiantes que se encuentran dentro de mi aula virtual. La tercera pregunta, la transformación del rol docente. El rol docente cambió mucho hace hoy 6 años.
cuando se anunciaba precisamente la llegada de la COVID-19 a nuestro país, a Panamá, muchas profesiones, es más, nadie esperaba que se diera esta transformación. Y una de las profesiones que más cambios sufrió y sigue sufriendo hasta el momento es el rol docente. En cuanto a la transformación del rol docente, la IA explicó que el profesor ya no solo transmite información, sino que actúa como un curador de contenido, seleccionando información relevante, ya lo habíamos visto. No todo lo que está en Internet se ajusta a mi diseño que yo quiero llevar a cabo dentro de mi proceso de enseñanza-aprendizaje. Para eso existe la fase del diseño, que debe ser pues la fase del diseño, la idea inicial, una planificación, una ejecución, una revisión, antes de pasar a una planificación. Por eso realmente el docente debe ser un curador de ese contenido que va a estar brindándole a sus estudiantes como facilitador de ese proceso de enseñanza-aprendizaje, pero un facilitador activo. También está un DJ pedagógico que combina diferentes recursos y herramientas para generar experiencias significativas. Un community manager, que es un facilitador de la interacción entre el estudiante, promoviendo la construcción colectiva del conocimiento, que era lo que señalábamos. No es solamente tener el entorno virtual, sino también que el docente pueda interactuar con su estudiante. No solamente que el estudiante vea que todos los lunes, que todos los martes, yo como docente voy subiendo contenido y no veo al docente nunca. Y no hay una interacción y no le puedo consultar algo al docente, sino que él vea que puede haber una retroalimentación, que exista realmente un canal, una comunidad pedagógica en línea en el proceso de enseñanza y aprendizaje. En general, yo pudiera decir que la inteligencia artificial fue coherente con los enfoques pedagógicos actuales. Sin embargo, yo identifiqué algunos aspectos y los señalé. Número uno, que la IA presenta el rol docente como si pudiera desempeñar todos los papeles sin ningún tipo de limitación, como si el docente no tuviera la carga laboral que se le da dentro de las universidades, o como si el docente tuviera una formación educativa continua donde se le garantiza por parte de las universidades que él continuamente va a estar actualizándose en los EVAs. Esto sería lo ideal. Lo ideal sería que el docente esté capacitando continuamente en las herramientas digitales. A veces es lamentable ver que el estudiante conoce mejor las herramientas digitales que el propio facilitador o que el propio docente que debe ponerla en práctica. No debemos ver a las herramientas digitales o a los entornos virtuales como un enemigo, para nada. Más que nada debemos verlo es como una mano amiga dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje, que bien llevada nos puede ayudar muchísimo en ese proceso de enseñanza y pues de brindar la información a nuestros estudiantes. Otra limitante también que podríamos ver es el tema del tiempo. A veces con la carga horaria que tiene el docente no puede estarse actualizando porque el tiempo es corto, el tiempo no le da. También, pues, no profundiza lo suficiente en cómo la flexibilidad del EVA se aplica en contextos diversos, ni en cómo adaptarse a las diferencias individuales de los estudiantes. No todos los estudiantes aprenden al mismo ritmo ni con las mismas destrezas. Sin embargo, en los EVA esto también para mí es un punto favorable, porque en los EVA el estudiante tiene la posibilidad de verlo una y otra vez hasta que pueda tener una comprensión, siempre y cuando para mí el docente también facilite este proceso de enseñanza, aprendizaje, que no sea solamente un modelo por acá, como lo teníamos bien en los apuntes, ese modelo logocéntrico, ese modelo tradicional, en donde simple y sencillamente se le da videos al estudiante, en donde no hay una participación. Para mí los EVAs deben ser más paidocéntricos, en donde se promueva esa formación continua, esa colaboración, ese pensamiento crítico, porque si bien es cierto, tenemos objetos digitales. Sin embargo, los objetos digitales no garantizan y no generan aprendizajes si el docente no participa dentro de este proceso de enseñanza-aprendizaje. Es decir, que el docente tiene un rol activo sí o sí dentro de esta participación. Lo que sí me sorprendió fue la idea, y debo decirlo, que que se considera el EVA como un ecosistema dinámico, lo cual resalta la necesidad de un diseño interactivo adaptable. En resumen, la IA pues brinda un marco conceptual sólido que requiere un análisis crítico y un juicio pedagógico para aplicar las ideas en un contexto fundamental. Desde mi opinión, pues muy personal, debo decir que los EVAs no son solamente una plataforma tecnológica, son espacios
pedagógicos activos, donde la planificación, el diseño, la interacción docente determina la calidad del aprendizaje. Es importante también destacar y, por ejemplo, en lugar de limitarse a subir solamente lectura, podemos hacer debates guiados, proyectos colaborativos, análisis de casos reales, en donde podamos promover ese intercambio, ese proceso de enseñanza-aprendizaje. A veces nada más que subimos información con ese modelo logocéntrico, subo información, subo contenido, pero realmente el estudiante está aprendiendo. A veces podemos pensar que el modelo paidocéntrico pudiera ser nuevo, pero en la lectura veíamos que no. Es un modelo que viene desde Vygotsky, es un modelo que viene desde Jean Piaget, es un modelo que viene incluso desde María Montessori. O sea que es un modelo que tiene más de 100 años y que hoy en día podemos seguir adaptándolo en los entornos virtuales. Es importante entonces que tengamos esto muy, muy presente. Este ejercicio me permitió comprender que la inteligencia artificial es una herramienta útil para generar ideas, organizar información, explorar perspectivas, pero no reemplaza el análisis pedagógico crítico. El docente, nuevamente lo reitero, sigue teniendo un rol importante dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje en los EVAs. Aprendí también que el verdadero valor del EVA no depende solamente de cuántos recursos tecnológicos yo puedo utilizar, sino que depende también de la capacidad del docente para, uno, interactuar con sus estudiantes, adaptarse al diseño de manera flexible, fomentar un pensamiento crítico y una participación activa. Parte de mis conclusiones pudiesen ser que la inteligencia artificial aporta potencial para apoyar el diseño educativo, pero los límites son claros. No comprende el contexto real ni puede sustituir a la experiencia, al juicio, a la creatividad pedagógica del docente, y esto es importante saberlo. De nada me sirve tener 1000 objetos digitales si yo no los pongo en práctica, si yo no llevo realmente a que este objeto pedagógico me produzca aprendizaje. Los objetos pedagógicos simple y sencillamente no tienen una intención pedagógica si el docente no se la da. Entonces es importante destacar que aunque los EVAs son sumamente positivos, son herramientas de apoyo a mi juicio, pero no reemplazan ese rol docente. Y como veíamos, pues la IA pues da a conocer que si bien es cierto, el docente sigue teniendo su participación activa, pero no reconoce al 100% ese pensamiento crítico que desde mi juicio, pues sigue teniendo el docente dentro del aula de clase. También me quedaba con una idea que me gusta mucho, y es que como docente tenemos que tener en claro cuál es ese diseño que vamos a tener dentro de nuestro proceso de enseñanza-aprendizaje, tener una idea bien clara y firme inicial, planificarnos, llevarlo a una ejecución, a estar en una revisión constante, porque puede que un material que yo haya subido, y lo señalaba bien también el doctor Damián, un material que yo subí hace 3 años, hoy en día puede estar sumamente actualizado y puede ser mucha mejor y mucha más información la que yo puedo darle de calidad a mi estudiante. Entonces, pues es importante tener esos espacios virtuales que sean vibrantes para nuestros estudiantes, que ellos quieran participar, que ellos quieran formar parte de este equipo de trabajo. Es importante pues tener también un diseño con intención de espacios digitales. Es importante también reconocer que los EVAs son espacios de alojamiento, pero que ellos tienen una intención. De nada me sirve tener mucha información en línea si no tiene una intención. Yo, como docente, debo darle una intencionalidad a todo material que yo suba dentro de mi red social, y al final del camino yo pudiese de pronto realizar algún tipo de intercambio en línea para saber qué tanto mi estudiante ha aprendido a lo largo de mi curso, a lo largo de este proceso de enseñanza-aprendizaje. El modelo, vuelvo y reitero, desde mi punto de vista paidocéntrico, sigue teniendo un aspecto sumamente importante tanto en el modelo tradicional como en el modelo de los entornos virtuales. De esta manera, se me acaba el tiempo. Saludos.